Bienvenidos, estamos en otro episodio más de Residuos Peligrosos. Yo soy Elsa García, ella es doctora, es pediatra. Vamos a platicar de un tema bien interesante. ¿Qué tal, Mayel? Hola, mucho gusto, Mayela. En esta ocasión vamos a platicar de los menores. De la salud mental en los niños y adolescentes. ¿Cómo es que, en este caso, cómo es que empieza la enfermedad, ¿no? Sí. ¿Cómo es que algunos factores que pueden afectar a los niños desde pequeños, todos los factores o los estímulos que afecta el cerebro del pequeñito? ¿Qué es una enfermedad? ¿Psicológica, psiquiátrica? Ajá. Bueno, primero podemos empezar desde el concepto de salud mental, ¿no? Me encanta. El que un individuo esté en armonía, de forma plena, que pueda trabajar y ser productivo hacia la sociedad. Eso es una persona con salud mental. Con salud mental. En el caso de estado de enfermedad, una alteración de salud mental sería lo contrario a eso. Ok. ¿No? Que no tengas armonía, que no puedas que algo te afecte a tu ser productivo o a generar algo para la sociedad. Okay. Esto sería una enfermedad. ¿Se nace con salud mental o se va desarrollando? Tienes cierta genética que sí puede predisponerte, pero también hay unos factores sociales que nos predisponen también posteriormente. Entonces, un poco de ambos. ¿A qué edad más o menos se detecta si tienes un problema de salud mental o no? Que existe ya estadísticas de que menores de 16 años empiezan ya con temas de depresión, con temas de ansiedad. Incluso menores de 4 a 6 años ya se pueden empezar a identificar problemas de comportamiento como TDAH, incluso más chiquitos. Depresión es ahorita es uno de los trastornos mentales que es frecuente, no respeta edad, no respeta sexo. O sea, puedes tener a un niño deprimido, a un adulto deprimido, a un adolescente deprimido y pues te afecta a todo mundo, específicamente a los niños pequeñitos. Los factores que más se asocian o que pueden afectar a la depresión, primero pues es la salud mental de la mamá, del papá, la educación de los padres, el nivel económico de los padres. Esto es muy importante porque en lo personal a mí se me hace como algo impensable decir que porque tienes o no tienes más predisposición, pero es cierto. O sea, una persona que vive en pobreza extrema tiene muchísimo más riesgo de desarrollar una enfermedad una enfermedad de salud mental, precisamente porque está bajo mayor estrés todo el tiempo. Creo que de un tiempo para acá viene una ola de diferentes enfermedades mentales y no sé si es una percepción o es una moda, pero ¿por qué hay tanta enfermedad mental a tan temprana edad? El niño, desde antes se les llama actualmente los 1000 días de vida o hasta 2000 días de vida, que son súper importantes en cuestión de neurodesarrollo. Los primeros años de vida, hasta los 3 años, el niño se encuentra en desarrollo. Su cerebro está empezando a crear interacciones en general, químicas, estructurales, de todo, para que pueda ser la persona que va a ser. Entonces, si ese niño está expuesto a diferentes tipos de estrés, ya sea que o no estén los papás, o sea un niño abandonado, o tenga papás con adicciones, con alcoholismo, o al contrario, ¿no? O sea, que sea una mamá que está todo el tiempo ahí, que tiene una familia nuclear, ya saben, sí, la típica, mamá, papá, hermanos. Esto genera diferentes... ¿Eso es una familia nuclear? Bueno, Okay. digamos que es lo común, lo que podría decirse como clásico. Uh-huh. Pero bueno, estos dos factores son totalmente diferentes y generan cambios en el cerebro del niño. Pero a ver, tiempo, ¿antes no había eso? Sí había, pero ahorita se está estudiando más. El hecho de que el niño no solamente va a depender de la cuestión genética para tener o sea, no es que mi mamá tenía depresión y yo voy a tener depresión, como en el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Que es así súper visto, ¿no? O mi mamá tiene los ojos azules, yo voy a tener los ojos azules, ¿no? Uh-huh. No es así. Sí se ha estudiado más actualmente en cuestiones de la neurociencia, que el niño sí tiene una parte biológica y genética, pero también tenemos la parte social, ecológica y psicológica, que también afecta al niño. El niño, por ejemplo, que a lo mejor vive una vida normal, pero tiene bullying en la escuela. Eso también puede afectar al niño posteriormente, a tener más predisposición a enfermedades como depresión, ansiedad, entre otras. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes o que ahorita están más fuertes
principalmente en los menores. Principalmente depresión. Uh-huh. La depresión es una de las más comunes y al principio, por ejemplo, en menores de 6 años puedes verlo en niños y niñas. Ya cuando están empezando la pubertad, la adolescencia, uh-huh, ya predomina un poquito más el sexo femenino, como en el adulto. Ok. Ahora, el otro día me preguntaba una niña en una conferencia que ella cómo podía detectar si tenía ansiedad, porque ella creía tener ansiedad. Bueno, pues la ansiedad principalmente es miedo, sienten un miedo, y el miedo es una emoción que es normal. El miedo es una característica que te va a defender, te va a ayudar a defenderte o a prevenirte de algún peligro, entonces es normal. Si este miedo es excesivo o empieza a limitarte a hacer cierta actividad o a relacionarte de cierta manera con tus iguales, con tu familia por ese miedo que tienes, entonces no es normal y necesitamos apoyo. Ok, entonces si ya te está rebasando o ya pasas más tiempo con miedo que sin miedo, ¿se podría decir así? Podríamos decir un miedo excesivo. O sea, no quiero tocar la taza porque me va a infectar o porque me va a comer o cualquier cosa. La mente puede crear muchas cosas. Entonces, ese miedo excesivo e irracional es lo que genera mucha ansiedad, mucho miedo y ya no quiero. Ya que estamos aquí con una doctora, ¿verdad? Vamos a pedirle una consulta, pero fíjate que a Alec, por ejemplo, Alec es mi hijo, que no se puede mover. No se puede mover, no puede hablar y se queda paralizado y dice que es un ataque de ansiedad. Uh-huh. Sí, o sea, totalmente. Eso es un ataque de ansiedad. Eso puede ser un ataque de ansiedad, ataque, no solamente es el típico que sale corriendo o está ansioso y se come las uñas o algo, ¿no? Puede ser de esa manera en el que el impacto o el miedo que siente es tanto que le impide moverse. Se queda quieto, se queda inmóvil. Eso también puede ser ansiedad. Uh-huh. Ok, ahora, ¿se puede prevenir? Todas estas enfermedades, como padres de familia, digo, ahorita lo importante que tú ahorita nos estás platicando es para tener esta conciencia de por qué están saliendo tantas enfermedades mentales que estabas hablando de depresión, ansiedad, TDAH también. TDAH, todo eso se puede desarrollar. Exacto. Okay. Y el abuso de sustancias también. Okay. También puede ser después ya eso una alteración, una condición psiquiátrica. Pues precisamente la esquizofrenia más no. Ahí no, porque sí es mucho más genética, tiene más predominio genético. Okay. Pero justamente la manera en la que nosotros podemos prevenir es justamente lo que te decía, entendiendo que el niño no solamente depende del factor biológico o para crecer y desarrollarse de forma saludable. Uh-huh. Es más fácil, en algún momento leí, es más fácil criar niños o cuidar niños que estén sanos a curar a un adulto enfermo, uh-huh, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros logramos entender que el niño depende de estas esferas sociales, psicológicas, el ambiente en donde está, podemos cuidar todos estos tipos de factores lo más que se pueda. Obviamente no podemos tenerle una burbuja de cristal perfecta, también uh-huh, necesitamos cierto estímulo. Ahora, ¿cómo podemos detectar de alguna manera a tiempo? Ese es algo muy importante porque, bueno, en mi experiencia, bueno, uh-huh, o en lo que yo he leído también, es importante la cita con el pediatra. Muy importante, porque el niño es muy cambiante, es muy diferente a un niño de 2 años o un niño de 4 o 5 años a un niño de 10, 11 años, uh-huh, y se comportan diferente. Eso es una cosa muy importante. No siempre deben de, si notas algo extraño, porque las mamás siempre saben qué es lo que le pasa a su niño, siempre sabes qué es normal y qué no es normal, pero si de todas maneras tienes dudas, siempre acércate al médico que tengas cerca, ¿no? Otra, en los pequeñitos, pues normalmente cuando tienen alguna sensación, en 4 o 6 años, tienden a ser más irritables, están muy irritables, más que el típico de que no quiero hacer nada y estoy triste y se ponen muy irritables, lloran, o están enojados, también es otra reacción ante el estrés. El niño que está enojado y es agresivo y hasta muerde o avienta cosas, eso puede estar hablándonos de que hay algo que tenemos que observar.
Y en el adolescente pues ya es más similar al adulto, ¿no? Ya es el típico niño que pues ya no quiere hacer alguna cosa que sí le gustaba antes, o está en la cama, o ya no le gusta arreglarse, no quiere bañarse. Eso es más común en el adolescente. Y es que muchas veces cuando están chiquitos damos por hecho las cosas. Por ejemplo, si cambia lo que estabas mencionando, si está cambiando de conducta, tú dices, bueno, te estás haciendo berrinche, o sencillamente no me quieres obedecer, o estás con tus cambios hormonales, pero no andamos en ver si es un problema real, pues ya sea de la mente, o es un problema social, que a lo mejor lo están molestando. Entonces, sí es importante que antes de dar por hecho que nada más está haciendo berrinche, o que nada más es un cambio hormonal que está viviendo, pues revisar bien qué es lo que está pasando. ¿Con quién tenemos que acudir en estos casos? Yo recomendaría principalmente, desde muy chiquititos acercarse a los niños, generar esta confianza. Importantísimo. Porque con nadie más van a poder abrirse, o lo mejor que se puedan abrir sería con sus padres, ¿no? Con su mamá, con su papá, el sentir que, oye, tengo un problema, me puedo acercar a ti, en lugar de sentir que me vas a regañar o que me vas a castigar. A mí me gustaría abrir un poquito más esa esferita, y no centrarnos nada más que la familia es papá, mamá. Ojo, a mí me gustaría que entendieran que familia es conforme la integren. Si es mamá y mamá, si son dos papás, si es abuelita, mamá, si es tía, hermanos, quien Totalmente. Forme, es importante que haya esa unión que acabas de mencionar, y esa comunicación. Esa comunicación yo creo que es básica, porque, como te digo, el niño va a ir creciendo, y el que tenga un faro en el cual iluminarse, en el cual estar seguro, eso le va a dar más confianza para decir, oye, sí puedo ir a explorar esto, sí puedo hacer lo otro, pero acá estoy seguro, o si me pasa algo puedo correr aquí, ¿no? O sea, si me siento, alguien me está pegando en la escuela, o el profesor me dijo alguna grosería y me sentí agredido, en lugar de acudir a los amigos que están en la misma edad y están igual, pues encontrándose a ellos mismos, acudir a alguien que pueda apoyarse. Es importante esto que acabas de decir, porque como seres humanos tenemos un sentido de pertenencia, y lo tenemos que tener en algún lado, y si no lo tenemos en casa, como lo estás diciendo, si esa sensación de seguridad, de protección, no la tenemos en la casa, la vamos a buscar afuera. Y hay muchos disque amigos, hay muchas personas que están al acecho. Exactamente. Al acecho Totalmente. De estos menores, para poder captarlos y para, pues, hacer de las suyas. Exacto. Y volvemos al punto central en el que yo estoy así como pues muy clavada, el hecho de que tengas a un niño que tiene una voluntad y que sabe poder tomar decisiones a su nivel, de esto sí está bien, esto no está mal, porque tiene una buena salud mental, o sea, porque no hay factores que diga, estoy deprimido y quiero correr a no sentirme triste, o estoy enojado y quiero correr a no sentirme enojado. El hecho de que el niño esté fuerte en la parte emocional y mental lo va a permitir que, si se expone a este tipo de riesgos, pueda tomar. Partiendo de esto que estás diciendo, principalmente a los papás, mamás, pues nadie nos enseña a ser papás, nada. Entonces siempre, pues sí, acercarse también al tema psicológico, al tema psiquiátrico. Leer también es muy válido, si encuentras apoyo o apoyo en lectura también, acercarse a algún pues médico también, el que te pueda dar orientación, en el caso, por ejemplo, en el pediatra, que sea qué es normal y qué no es normal en una niña y en un niño, para que tú lo vayas conociendo, sobre todo, por ejemplo, mamás primerizas, ¿no? Que les pasa mucho, que tienen mucho miedo, el bebecito chiquitito, y les da miedo hasta tocarlo, ¿no? Hasta cambiarle el pañal. Entonces, este tipo de cosas les apoya a acercarse a quien tenga pues apoyo de esa manera, o incluso en la familia igual. Otra cosa que yo recomendaría es igual estar siempre observando al niño, conocer a su niño. Nadie va a conocer, como lo dije hace rato, nadie va a conocer mejor a su hijo que ustedes. Entonces, el médico podrá saber mucho de cómo se comporta un niño, cómo se comporta un adolescente, pero específicamente
Su hijo, no. Entonces siempre hay factores alarmitas que nos podemos dar nosotros cuenta si estamos también presentes. ¿Qué enfermedades mentales se pueden heredar? Se puede heredar todas, o sea, depresión, ansiedad, esquizofrenia. ¿Ah, sí? Todas tienen genes que podemos heredar, pero eso... Hasta la adicción, como mencionabas, hasta ¿verdad? la adicción. Hasta Wow. la adicción tenemos cierta predisposición genética. Uh-huh. Eso, si lo asociamos a factores estresantes sociales. Como mencionabas antes, exacto, que puede ser tanto lo social como lo ambiental, lo psicológico. Si el niño Okay. si tenemos un niño que nació, que tiene familiares con depresión, tiene 4 veces más riesgo de tener depresión. Esto que estás mencionando es como la diabetes, como la hipertensión. Exactamente. Significa que no lo estás heredando completamente, sino que tienes 4 veces más. Como un trigger, y necesitas el trigger para que la enfermedad se ponga. Y hay, bueno, aparte de lo que estás mencionando, cabe la posibilidad, digo, eso lo he escuchado en algunos programas de criminalidades y todo esto, ¿cabe la posibilidad de que haya algo que detone estas enfermedades o es todo lo que estás mencionando? Es justamente o sea, todo que, eso. Ay, pasó esto, ya, detonó que yo ahora tuviera este problema mental. Es justamente eso, o sea, tenemos el gen que tiene, por ejemplo, el que tú dijiste, diabetes, ¿no? Tenemos el gen de la diabetes que está ahí latente y nada más, si una persona con obesidad no se cuida y sigue consumiendo alimentos, chatarra, no haciendo ejercicio, etcétera, etcétera, empieza a generar una resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina genera ya cambios en su cuerpo, en su metabolismo, que va a hacer que este gen, ¡pum!, se active. Ah, ok. Lo mismo pasa. En cuestión mental serían los factores sociales y psicológicos, ¿no? Que pueden hacer que el niño, pues de repente, si ya lo tenía ahí, se despierta. Oye, Maye. Otro factor que cuéntanos. que acabas de decir, me acordé, me parece muy interesante también que un paciente, un niño que tiene alguna condición mental, no solamente tiene riesgo de padecer alteraciones mentales, sino que también, como se ha visto, toda la química cerebral, toda la cuestión mental tiene que ver con cuestiones hormonales, emocionales, y esto también te puede enfermar. Entonces, un adulto que tuvo en algún momento alguna enfermedad o tiene todavía alguna enfermedad de salud mental, ya sea depresión, ansiedad, etcétera, va a tener también mayor predisposición a comer más, entonces a obesidad, y por lo tanto depresión, y por lo tanto diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras, ¿no? O sea, claro, estamos hablando de problemas de salud en general que no nada más ya tienen que ver con la situación mental, o sea, sino que al contrario ya se combina todo, ¿no? O sea, el hecho de que tú no estés bien en tu mente o no estés pensando adecuadamente, te hace tomar decisiones que te enferman, ¿no? Pues estuve leyendo también un término que me pareció muy interesante. Se llama, introduce un autor que se llama Shokov, se llama estrés tóxico. Okay. ¿Qué se refiere con el estrés tóxico? Es esta respuesta fisiológica que nosotros tenemos al estrés, como te decía hace rato con el miedo, que es normal, pero si nosotros tenemos que este estrés sea prolongado, sea excesivo, y aparte no tenemos alguna persona que nos contenga, va a hacer que genere liberación de ciertas químicas cerebral y nos cambie ¿No pasa con todo el estrés? O sea, ¿solamente es con este tipo de estrés? Hay diferentes tipos de estrés. El estrés también es una característica, es algo normal en el ser humano, que muchas veces lo que va a hacer que tú cambies y hagas algo, o te estresas y empiezas a trabajar más bajo presión. Ese es un estrés, digamos, bueno, ¿no? Productivo, que te hace hacer cosas. Pero existe también el distrés, ¿no? O el estrés, y el estrés tóxico, ya sería como el último nivel del estrés. Ah, ok. El estrés en el que se puede superar, o sea, que el ser humano tiene las capacidades para que, bueno, sí, pasé por una enfermedad, o pasé porque alguien en mi familia falleció y fue un momento de estrés estresante, que llegaste a superar.
Pero, por ejemplo, un niño que vive en situación de calle, que después, no sé, termina vendiendo drogas o vive cosas de robos, asaltos, etcétera, etcétera. Y este tipo de estrés lo tenemos desde que tiene 5 años hasta que tiene 16. Es un estrés bastante prolongado y de forma constante. Entonces, eso es lo que va a hacer que el niño a lo mejor después sí tenga tendencia a tomar decisiones, malas decisiones, ¿no? Entonces, esto es lo que genera, este es el estrés tóxico, que es prolongado, excesivo. ¿Tiene cura? Tiene cura, no es como que tenga cura porque no es una enfermedad. Okay. Simplemente hablamos de estos factores sociales que podríamos evitar, que deberíamos... Ahora, digo, se me está ocurriendo ahorita, estás alzando la voz, diciéndole a muchas familias que pongamos mucha atención en esta salud mental porque puede derivar en problemas de salud general. Exacto. Y bueno, hace rato mencionabas un poco de, bueno, si estás hablando que ya se está comprobando que este tipo de problemas mentales puede derivar en aumento de peso, puede derivar en problemas cardiovasculares, puede derivar en problemas sociales. Entonces, bueno, estamos hablando de una bomba de tiempo esto, ¿no? Exactamente, y es en lo que, por ejemplo, ahorita el área pediátrica se enfoca mucho, o sea, es el estudio de estos 1000 días hasta los 3 años en los que tienes todo el poder de hacer que el niño tenga tendencias o tenga buenas tendencias o tenga malas, incluso de alimentación, ¿no? Se habla mucho de la lactancia, los alimentos saludables a la hora de hacer la lactación, todos estos factores que pasan justo en los primeros años de vida son los que pueden hacer que el niño cambie su molécula, su genética y todo su metabolismo para que sea una persona sana o no. Ok, ahora, digo, a lo que yo quería preguntar y quería ver si es posible. Estoy de acuerdo cuando naces en un núcleo familiar, pero cuando es una familia disfuncional o cuando un niño crece casi solo, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad o qué podríamos, qué cambios podríamos hacer para que pues no sea tan drástico, no sea tan, o sea, no sea una sentencia lo que estás ahorita diciendo, sí, ¿no? Sí. ¿No? ¿Crees que haya posibilidades de hacer algo? Pues yo creo que principalmente, por ejemplo, hacer estas asociaciones en las que apoyan a los niños, por ejemplo, a los niños de calle, a los niños que viven situaciones difíciles, los orfanatos, y estar muy consciente que esté cerca profesionales, psicólogos, psiquiatras, médicos, profesores, que estén apoyando a estos niños que a lo mejor no tienen otro apoyo, porque el niño no necesariamente, como tú lo dijiste, necesita de un papá o de una mamá, ¿no? Simplemente lo que necesita es una contención y a un adulto que le apoye, que lo guíe. Me encanta. Entonces, no necesariamente necesita ser esa mamá que me dio la vida, claro. A lo mejor falleció, claro, lo que sea, claro. Sino que el adulto que le demuestre cariño y que le guíe, que lo oriente, eso es suficiente para que el niño pueda empezar a crecer. Ojo, creo que podemos ayudar mucho y cambiar esta sociedad y hacer un futuro mucho mejor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues podemos platicar de miles de temas y me gustaría que abordáramos otro tema. Si quieren que abordemos algún tema en específico, aquí la doctora Mayela nos puede ayudar, nos puede abrir los ojos, nos puede decir, indicar cualquier cosa, ¿verdad? Sí, estoy abierta y escríbanos. Escríbanos, déjenos sus preguntas, sus comentarios. Díganos qué tema estaría interesante ¿Qué les gustaría platicar. abordar? Si tienen alguna duda en específico, pues ya aquí vamos a poner cómo la pueden contactar, sus redes sociales, para que la puedan seguir, para que puedan preguntarle directamente a ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por bye, acompañarnos y por toda la información que nos diste. Muchas gracias. No olviden suscribirse, no olviden seguirnos, no olviden dejarnos nuevamente sus comentarios y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.